Dios les bendiga, muy buenos días, la paz de Jehová sea con todas nosotras, bienvenidos a Intercesión 24 horas. Este día estamos tocando un mensaje bastante fuerte, se llama Despierta, iglesia, despierta. Usted y yo somos iglesia y necesitamos despertar. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, nuestros propios problemas, los familiares, tienen que ver con cosas que nosotros mismos no hicimos. La otra parte tiene que ver con cosas que nosotros hicimos o continuamos haciendo, no importa la razón. Y la otra tiene que ver con una influencia, y esa influencia es de la que vamos a hablar hoy. Esa influencia tiene que ver con que hay personas destruyendo la familia y entendiendo que el divorcio, la separación, el rechazar a sus hijos, el ofrecerlos como carne de sacrificio está bien y es normal y que es aceptado. Hay una forma de educar a los niños o de adoctrinar a los niños para cosas contrarias a Dios que se están viviendo en estos tiempos, y vemos todo un montón de profesionales de psicología, psiquiatría, medicina, aún en la iglesia, en las universidades, adoctrinando a nuestros hijos y llevándolos contra nosotros, para vernos a nosotros, los padres que estamos metidos con Dios, como sus enemigos. El reinado de Cristo, el rey, la justicia de Dios, la equidad de Dios, está siendo rechazada de nuevo de una manera de frente. Están rechazando a Dios, están rechazando lo que Dios significa. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, cérrame la puerta. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, y se lo están enseñando a nuestros hijos. Y al enseñarles eso, les están enseñando a ir contra nosotros. Y la iglesia está dormida. Hubo una época de oscurantismo donde se le enseñaba a la gente de la iglesia que tener conocimiento era lo que los llevaba a perderse y que no estaban capacitados para tener conocimiento. Y esa época fue muy mala y terminó con la Inquisición, donde Dios despertó a hombres como Martín Lutero, les despertó a otra cantidad de hombres geniales, Wesley, y un montón que te puedo mencionar, que formaron un movimiento llamado protestantismo, y nosotros tenemos que estar enterados de estas cosas. Nosotros tenemos que dejar de fijarnos solamente en nosotros y abrir los ojos para ver que muchas de las cosas a las que nos hemos inclinado y nos hemos sido influenciados han venido dictadas por poderes que están sobre nosotros y que nosotros mismos le hemos cedido el poder. Por eso están sobre nosotros. Pero la estructura de gobierno, que era Dios y el hombre, fue rota. Fue rota, ¿por qué? Porque ustedes saben que nosotros mismos le dijimos a Dios no una vez, le dijimos por allá en Deuteronomio: no queremos verte, no queremos enfrentarte, no queremos tu santidad. A ese nivel, no. Que hable Moisés contigo, y nosotros escuchamos a través de Moisés. No querían enfrentar a Dios, no querían verse cara a cara con Dios. Seguían con el problema de la naturaleza caída, donde seguían escondiéndose, donde seguimos escondiéndonos de Dios. Entonces, hoy nosotras no vamos a seguirnos escondiendo de Dios. Necesitamos mayores niveles de santidad, necesitamos niveles de castidad, necesitamos niveles que podamos pasar de generación en generación. Necesitamos levantarnos con el Espíritu de Dios, y solo el Espíritu de Dios nos da el poder que necesitamos para nosotros ir y hacer discípulas a las naciones. Tiene que quedar muy claro el mensaje de Intercesión 24 horas, porque es el mensaje de Cristo. Si te arrepintieres de vuestros pecados, los confesares y te apartaras de ellos, yo inclinaré mi oído, dice Jehová, y escucharé. Te sanaré y sanaré tu tierra. El Señor necesita salvarnos y sanar la tierra. Pero nosotros, como hijos, cuando venimos a ser hijos a través del sacrificio de Cristo, tenemos que ejecutar nuestras labores como hijos y como cristianos. ¿Cuándo se va a acabar este problema? Pero el problema lo causé yo, y es del Padre quitarlo o no. Mi asunto es comportarme como hija, es plantarme en Cristo, es plantarme en el Padre, sabiendo que lo que está mal hoy, Él lo va a arreglar. Cuando ese no es mi asunto. Yo soy mamá de tres generaciones, 18, 11 y 3. Soy madre de multitudes por Intercesión 24 horas, pero todo tuvo un tiempo.
todo tuvo un tiempo y estas etapas para mí son dolorosas de hablar porque yo misma las viví. La etapa de rechazar a Dios, no es mi tiempo, estoy muy joven, es que yo tengo que vivir. La etapa incluso de llegar a rechazar el consejo de mis padres porque era un consejo ajustado a Dios, cuando ellos mismos eran los que me habían educado con otros conceptos, con otra cultura, con otras cosas, y yo tomé una decisión y la decisión que tomé, la tomé en ese sentido. Luego el Señor no se cansó de mí, siguió trabajando conmigo hasta que usted llegue a ver esta mujer que está parada aquí hoy, que puedo decir qué bueno es Dios, que no me rechazó, que nunca me abandonó, que no me dejó, y hoy yo puedo decir que soy hija de Dios y espero que el cielo siga dando testimonio de eso, como lo he escuchado a mujeres de Dios, a profetas decir, hey, cuidado, que el Señor dice que ella es de él y el que se meta con ella se mete con él. Cuidado, que el Señor dice que nadie la juzgue en comida, ni en bebida, ni en esto, ni en lo otro, porque es hija de Dios. Y así como Dios lo ha dicho de mí o lo dice de otra gente, lo dirá en su momento de usted. Pero nosotras no nos podemos quitar de la línea donde tenemos que ir. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es la COP? La COP es es la organización, a ver, vamos a definir es la organización que habla supuestamente del cambio climático. Déjeme ver el significado de la sigla como tal. Ok, la COP son las organizaciones de las Naciones Unidas que se reúnen en estados, organizaciones regionales o estados no estatales. Es la conferencia de las partes. La conferencia de las partes, pero ¿cuáles partes? Las partes que están en la COP son personas de influencia y de poder. Entre esos está Bill Gates, está China, está Estados Unidos, está Rusia, está Brasil. ¿Cómo esta gente que supuestamente se vive matando y que están hablando todo el tiempo de guerra y la tercera guerra mundial y que se van a acabar, se sientan juntos a planear qué? Con usted y conmigo, con la vida de nuestros hijos? Entonces, la COP 2025 se acaba de llevar a cabo. Donald Trump estuvo obviamente ahí. Se paga boletos para ir en un mínimo de 20,000 euros en adelante. Y hay países que por sentar su representante ahí pagan hasta 500,000 dólares el boleto para entrar y estar. Si usted quiere pagar como miembro, está a partir de 500,000 dólares el boleto para entrar. Y no es un montón de gente, es una persona. Ahora bien, que representa un poder. Esta reunión de estos órganos de negociación del régimen internacional, hoy ellos se han metido por el cambio climático, pero quienes están acabando en sí con el planeta son ellos. Nos dijeron que los pescadores están acabando con la ecología marina a través de los anzuelos y de que la pesca con nylon y que no sé qué. Pero un anzuelo de un montón de pescadores no se compara con las redes que tiran las multinacionales de pesca al mar y que las dejan tiradas ahí y vienen ballenas, delfines y todo un ambiente del mar es arrasado porque este plástico dentro del mar en las profundidades cambia incluso la infraestructura del mar como ella misma se compone. Y no quiero entrar en muchas cosas ahí porque se me extiende mucho en lo que le quiero enseñar. Lo cierto es que ellos no regulan lo que realmente está dañando el mar. Ellos no regulan el sacar de los asientos de la tierra un montón de elementos que si bien Dios los puso allí, los puso para que estén y tienen una medida hasta la que se puede sacar y otra medida hasta la que corrompen y dañan. Por ejemplo, el oro. El oro, ¿para qué rayos nos sirve el oro tanto? ¿Y que hay necesidad de estar sacando oro de lugares donde están si no lo necesitamos para vivir? Pero hay gente que se ha hecho rica, millonaria y poderosa y representa el poder de naciones con el oro. No les importa extraer el oro hasta secar una comunidad. No les importa extraer el oro y los metales preciosos hasta matar y acabar con la gente. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros comprando alhajas, comprando oro, comprando un montón de cosas que nos enseñaron que no necesitamos para vivir y para vivir bien, al contrario, no son esclavitud. Yo no quiero marcarla con una tendencia desviada o desproporcionada, pero yo misma me puse a pensar, ¿por qué tengo tantas cositas?
¿En qué nutre eso mi vida espiritual? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me atormenta? Si quiero tener uno de oro, puedo tener uno y uno es suficiente. ¿Por qué tienen que ser 50 y 40? Allá están explotando el planeta y entonces usted ve ríos completos dañados, todo un montón de cosas. Están acabando con el planeta. Son ellos los que producen carros a lo loco. Hay más carros que gente. Y usted sabe que luego dicen, hay demasiada gente con carros, vamos a ponerles un sistema para que todo el mundo no salga con el carro. ¿Y por qué rayos no siguen produciendo carros de esa manera? ¿Por qué no mejoran los sistemas públicos? Porque no les interesa resolver los problemas. Lo que les interesa es seguir siendo millonarios aunque el planeta se acabe. Ya están buscando para hacer planeta en otra parte, para hacer planeta en las profundidades de los mares, que les asusta, porque como la genética de ellos tiene que ver con demonios y seguramente tiene mucho que ver con el agua, el fondo del mar para ellos es prisión. Allá hay una gente que está buscando para hacer un ecosistema debajo del mar donde el hombre pueda vivir. ¿Sabe cuándo? Cuando acaben con el de acá arriba y nosotros les estamos ayudando. Están mirando la manera de regular la movilidad de la gente, que la gente no viaje tanto porque es que los aviones están marcando la capa de ozono de una manera, no sé qué ni cuándo. Pero cuando cada uno de ellos viaja en su jet privado, uno en un avión donde pueden ir 100 y 200 personas, ahí no hay problema, porque ellos tienen que estar cómodos. Los que tenemos que estar incómodos somos nosotros. Los hijos de ellos no se marcan con tatuajes, los hijos de ellos no se entregan en sacrificio, los hijos de ellos tienen hogares donde quieren aparentar un montón de cosas y son educados, déjeme decirle, muy diferente a nosotros. Pero a nosotros, a la escuela, nos mandan gente que nos impide hablar, que no nos dejan desarrollarnos, que le meten un montón de cosas a nuestros hijos y un montón de rebeldía y los mandan a servirle a demonios y a cultos que ni siquiera ellos les sirven, porque son los demonios más perversos que hay, que te esclavizan y que te marcan en la piel, en el alma, en la esencia y todo. Pero los de ellos son los demonios que traen prosperidad falsa, mentirosa, de infierno y condenación, pero para disfrutar aquí. Entonces nosotros tenemos que despertar. Hay una agenda que se llamó 2030. Faltan 5 años para que se termine el tema de la agenda. ¿Y usted sabe cuándo se vino a hablar de esa agenda? Hace muy poco. Esa agenda tenía 30 o 40 años caminando y nosotros nos vinimos a dar cuenta cuando la agenda nos reventó en la cara. No puedes hablar de Cristo en la calle, no puedes hablar de Cristo en la iglesia, no puedes andar con ese libro en la calle. Si tú hablas de Cristo, tú eres una misógena, tú eres una persona que odia, tú eres una persona que señala, tú eres una persona que tiene juicio, tú eres una persona mala, tu Dios no es bueno y tú tampoco, tú eres un asesino, tú estás oprimiendo. Cállate. Pero ellos hablan de cosas que son mentirosas. Esta organización es tan peligrosa que ellos dominan la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Un día yo me puse a estudiar de eso. Bueno, yo me puse porque Dios me mandó, porque si yo solita no hubiera hecho nada. Y resulta que la percepción, y aquí tenemos un psicólogo, es una parte que puede alterarse por química o por problemas emocionales en cuanto a trauma emocional. La percepción se trata, la percepción se enferma, la percepción se distorsiona y eso se trataba como enfermedad en 1800, algo que lo que recuerdo que me quedó de ese tiempo. Resulta que se reunió la OMS sin quórum. Usted entiende que quórum es un mínimo que se establece dentro de un grupo asignado para votar sí o no un proyecto. Se reunieron sin quórum. ¿Quiénes se reunieron? Gente que tiene que ver con la COP, con esa Organización Internacional del Clima Climático, del Restauración Climática. Pero ¿qué tiene que ver el yo no sé qué climático con la percepción? ¿Sabe qué tiene que ver? Que necesitan esto, necesitan enfermarte o predisponer tu genética para enfermarte y mantenerte controlado y marcarte para que no te puedas salir de los límites que ellos te imponen. Entonces ellos sacaron del Vademécum, que es un libro médico que dice qué es enfermedad, qué no es enfermedad, tratamiento, medicina, un montón de cosas. Entonces, ellos de allí sacaron la percepción del tema enfermedad. ¿Y qué había en la percepción? Algo que está en la Agenda 2030. La gente que es hombre y se ve mujer, tienes un problema de percepción, estás enfermo, hay que tratarte. ¿Cómo hay que tratarte? Eso era lo que estaban investigando y sí,
había, como ha habido con todas las demás enfermedades, experimentos terribles y trataban a la gente con shock eléctrico. Yo no sé quién les dijo que el shock eléctrico reseteaba a la gente, pero eso lo hicieron hasta con los epilépticos, con la gente que tenía síndrome de... Eso fue una cosa horrible y ahí yo le voy a buscar y le voy a dejar ahí. Yo no veo esas cosas porque eso me trauma y yo ya tengo el concepto y vamos a empezar a orar por cosas. No nos vamos a dejar absorber en nuestro mundo pequeño, sino que vamos a salir como lo que somos, como reyes y sacerdotes del mundo entero, para hacer lo que tenemos que hacer y orar y golpear esas estructuras en el espíritu, ya que están tan descarados y que es más fácil entonces explicarlo así. Ahora, ellos quitan la percepción de enfermedad. Entonces viene una mujer y dice, yo soy hombre. Entonces a ella no hay que tratarla médicamente, a ella hay que darle lo que ella quiere. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, tenía un montón de partidas donde a esta gente había que pagarles cirugías estéticas para cambiarles, no la percepción que es la que está mala, sino para cambiarles la forma, o sea, para llevarlos a su distorsión total. Pero eso nunca nos han dicho, que la mayoría de la gente que se hace estos cambios termina suicidándose o termina con unos estilos de vida depravados y terribles, porque eso no les va a resolver el problema. El problema no es que si usted tiene pene le pongan vagina, ni que si tiene vagina le pongan pene, que la mutilen para hacer algo que es contra natura. No, ese no es el problema. El problema es que tu mente te va a seguir diciendo, aunque tú veas allí a una mujer o a un hombre, no es lo que tú eres, porque esa es la esencia. Así fue como Dios te creó. Entonces te fragmenta, es todo un asunto. Lo cierto es que nosotros tenemos que estar apercibidos de estas cosas y aprender a mirar como Dios dice, no como ellos nos llevan a mirar. Mire cómo esta gente le dicen, ponen en, por ejemplo, en la Agenda 2030 cosas como la igualdad para las naciones, la libre movilidad, el balance de los poderes. ¿De cuáles poderes? No de los de ellos. ¿Sabe qué estaban haciendo? Abrieron las fronteras de los países fuertes como Estados Unidos, y usted vio la invasión que hubo en Estados Unidos, donde entró gente de todas partes. ¿Pero qué gente entró? La gente que tenía problemas con la ley, la gente que venía a traer desorden y caos. Necesitaban formar una atmósfera de caos para finalmente llevarnos a donde ellos nos quieren llevar. A esto que la Biblia tanto nos advierte, que tiene que ver con el tiempo apocalíptico. Ese tiempo donde ellos nos crean la necesidad de tener un gobernante para el mundo, donde todos conservan parte de su soberanía, pero entregan un pedazo de jurisdicción, de poder, y desde ahí poder someter a la iglesia. Nosotros estábamos comenzando los tiempos donde nos estaban vetando, donde no podíamos hablar, donde nos estaban cazando y ni siquiera nos estábamos apercibiendo de eso. Cuando viniéramos a abrir los ojos, ya nos habían entregado. Hay un libro que habla de cómo los judíos, para el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos se entregan a Jesús y dicen, no queremos a Jesús, queremos a Pilato, a Herodes, a Roma, ¿verdad? Ok. Luego, eh, perdón, luego viene un tiempo del que no se habla mucho, que es cómo se quemó Jerusalén. Yo les decía, Jesús lloró, y una de las cosas por las que Jesús lloró por las mujeres, por la mamá que vio a su hijo. Ustedes me dijeron, pastora, también lloró por Lázaro, su amigo. Y ayer, leyendo y buscando sobre este tema, encuentro que Jesús lloró por Jerusalén. Cuando él entra en el Pollino y en la ciudad triunfal, si usted sigue brincando encima de mí, tiene que irse porque yo estoy ocupada. Fabiana, entonces Jesús llora por Jerusalén y dice unas palabras, oh Jerusalén, y da una advertencia. Él llora en ese momento no por lo que lloró en Getsemaní, no por lo que lloró cuando vio a esta mujer, no, lloró por lo que venía para ellos, por la elección que ellos iban a hacer. ¿Usted sabe qué? Busque, porque como se quemó el templo y como se quemó esa ciudad y como fueron muertos muchos de los que seguramente estuvieron ahí apedreando, escupiendo y tirándole a Jesús y de sus hijos, fue terrible. Pero eso lo esconden.
Y nosotros necesitamos verlo porque necesitamos despertar. La iglesia necesita despertar para activar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mire algo. Usted me ha escuchado durante un año que está cumpliendo intercesión 24 horas, el 11 de febrero, bendito sea el nombre del Señor. Me ha escuchado decir, mis hijas se sentarán en lugares de decisión económica. Mis hijas serán presidentas de los Estados Unidos de Norteamérica. Mis hijas serán gente de influencia y de poder. Mis hijas se sentarán a ser gobernadoras y sacerdotisas. Mis hijas se levantarán como madre de naciones. ¿Sabe por qué? Porque ahí, usted me escuchó, cuando dicen, esa mujer que está sentada ahí es la presidenta de la banca económica mundial. Y yo tengo una hija que veo y digo, ese es el puesto de Lisa. Cuando yo veo presidente de Estados Unidos, yo digo, ese es el puesto de Charlize. Cuando yo veo adoradores en espíritu y en verdad, cuando yo veo esas cosas, digo, ese es el lugar de Fabián. ¿Usted dónde entiende de parte de Dios que su hijo se tiene que sentar? Yo digo, no importa cómo usted lo vea, sumérjase en Dios. Cuando nosotras nos metamos en Dios, no hasta aquí, no hasta aquí, no hasta aquí, no con fidelidades ridículas de que a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, a mi familia, a mi región, a mi costumbre, a mi cultura, a mi mente. El día que yo pueda entregarlo todo, todo como Jesús. ¿Cuál fue mi llamado? El llamado de Jesús fue a sufrir, mi hermana. Mire cómo lo matamos. Y lo seguimos matando. Pero él vio lo que estaba por venir. Usted y yo tenemos que despertar como iglesia y poner nuestros ojos en lo por venir. Los hijos nuestros, nuestras generaciones, tienen que ser los que estén ahí, en la COP. ¿Sabe haciendo qué? No, no se puede. ¿Por qué? Porque es contra Dios. Necesitamos dinero para hacer una vacuna porque viene una enfermedad que no existe, pero ellos ya la están creando como hicieron con el COVID. No se puede, porque la enfermedad viene como causa de pecado y nosotros aquí no estamos en eso. Le voy a decir quién está haciendo eso, Donald Trump. Le voy a mostrar el video una vez que salgamos de aquí, se lo voy a dejar en la caja de descripciones como el que vimos antes porque no saben que no lo puedo poner, pero nosotros tenemos que estar claros en las cosas. Mi hermana me llamó y me dijo, Elizabeth, ¿te perjudica lo que está pasando en Estados Unidos? Y yo le dije, todavía no, pero aunque me tocara, hay cosas que son necesarias. Todavía no, y espero en el nombre de Jesús que Dios me meta en su cerco de protección porque he declarado desde que empecé a orar por Donald Trump que ese hombre es un alivio para el pueblo de Dios y para la iglesia como lo fue José. Pero el que no está alineado, el que no está percibido, el que no está despierto, está viendo cómo los poderes económicos y los demonios quieren que miren. Entonces no puede darse cuenta de la realidad, ¿ok? Entonces te ponen el discurso de una manera que te hacen pensar y te hacen tambalear, pero las cosas de Dios uno tiene que aprender a verlas con el ojo espiritual. Entonces, si por ejemplo hubiera algo que me golpeara económicamente o como fuera, ¿cuál es el problema? Dios es bueno y si lo permite, amén. Para una cosa superior va a ser. Pero lo que yo sé es que finalmente mi Redentor vive. Y hay cosas que nos va a tocar pasar porque es parte de la vida y no las vamos a disfrutar. Así como antes nos estábamos caminando la tablita del infierno y muertos de la risa y bebiendo y qué chévere. Bueno, así mismo ahora vamos a coger gusto en las cosas del Señor y nos vamos a aprender a alinear en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto para decirle, necesitamos seguir orando por la ventana 1040 y estos países que no conocen o no tienen a Dios, y porque los que conocen a Dios dentro de la ventana 1040, en el último estudio que hice, están siendo oprimidos de una manera terrible y rechazados por ser cristianos. Fabiana, tenga la amabilidad de cerrarme la puerta. Es la última advertencia. La próxima, usted tiene que salir de la habitación. Entonces, ¿por qué más necesitamos orar? Necesitamos orar porque la Biblia lo dice por los gobernantes y las autoridades impuestas. ¿Quiénes son los gobernantes y las autoridades impuestas? Del presidente para abajo hasta los porteros de los lugares donde nosotros vamos. Hospitales, clínicas, centros de salud, bancos, por toda la gente. La aseadora, absolutamente por todos. No podemos abandonar la familia. El hijo como hijo, la mamá como mamá y al papá como papá.
porque la honra a los padres está directamente ligada con la honra a Dios. El que no puede honrar a un padre humano no podrá jamás honrar a Dios. Tenemos que orar por la iglesia. ¿Por quién? Ministros, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. ¿Por qué? Porque esta gente tiene que despertar. Sé que hay un remanente, pero caramba, que se comience a ver el remanente. Sé que llamados como el mío no son populares porque la gente no quiere escudriñar su pasado. La gente no quiere ver las raíces y los orígenes de dónde viene esta maldad. Pero mire cómo Satanás sí viene y la trae de nuevo. Toma, ahora vuelve a adorar la tierra. Ahora vuelve a adorar a los elementos de la tierra. ¿Usted se acuerda del juicio que hubo en Enoch? ¿Usted se acuerda del juicio que hubo en el cielo? ¿Usted se acuerda del juicio que hubo en la tierra con Noé? Por estas cosas, entonces las van a volver a traer y nosotros vamos a volver a caer en eso. No, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para plantarnos y decir, no, Señor, eso no es. Por eso nuestros hijos tienen que llegar a esos lugares de decisiones económicas y están muy embolatados en darle gusto al cuerpo, muy embolatados en noviazgos inertes, muy embolatados en pasiones desordenadas, muy embolatados en cosas muy chiquitas. Y nosotras somos las que tenemos la obligación de coger a nuestros hijos y comenzar a decirle, bueno, mija, despierte, bueno, mijo, olvídese de eso. Yo no sé cómo, pero usted se va a meter a estudiar y vamos. Hay que dar la pelea, se da la pelea. Ahí anda Ivonne peleando porque Satanás le ha estorbado el camino de su hijo para que no llegue a hacer lo que tiene que hacer. Hay una malicia del diablo. Nosotras tenemos que tomar esa petición como nuestra y comenzar a orar y a clamar para que sean abiertos los cielos para ese muchacho y pueda entrar a la universidad. Necesitamos un médico cristiano, médicos que tengan temor de Dios en los hospitales, para que cuando vengan las vacunas, ellos sean los que dicen, no te la aplicamos, no te la ponemos y te damos, no te preocupes, te damos tu certificado. ¿Quieres abortar? Te vamos a dar tiempo para que lo pienses un momento ahí sola. Piensa que ahora vamos a matar tu bebé en la barriga, ya vengo. Para que haya gente en todas partes cristiana, pero si usted está educando a su hijo para ser millonario y no para el reino de los cielos, tenemos problemas. Olvídese cómo está ahora. Que ese muchachito, no importa cómo esté, Dios lo va a cambiar cuando usted y yo despertemos y nos empecemos a fijar en las cosas del reino. Dios va a hacer, nosotros nos encargamos de lo del Padre y Él se encarga de lo nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Saben que les dejo un montón de información en la caja de descripción, los videos a los intercesores internos, a los de la intimidad que están aquí. Saben que les voy a mandar esos links para que los tengan y los vean en el nombre de Jesús. Y ahora nosotras vamos a ver un pedacito de ese video porque necesito que por lo menos se interesen para que vayan a él y lo vean antes de que termine el día o que esté allí. ¿Por qué? Porque en esta semana vamos a hacer listas y se las voy a asignar ahora. Esta semana ustedes van a hacer la intercesión. Yo la van a dirigir. Yo voy a ser parte de lo que ustedes dirijan. ¿En qué? Necesitamos tomar los países y orar por los países con territorio. Vamos a tomar los ríos. ¿Cuántos ríos tiene Colombia? ¿Cuáles son los nombres de los ríos de Colombia? Los grandes y los pequeños. ¿Cuáles son las afluentes de las aguas? Y nosotras vamos a hacer nuestro trabajo espiritual. Vamos a sanar en el nombre de Jesús. Vamos a aplicar la sangre de Cristo. Vamos a hacer actos proféticos sobre los ríos de Colombia. Vamos a tomar los territorios. ¿Cuáles son los territorios indígenas? ¿Cuáles son los territorios? ¿Cuáles son los demonios que se han adorado? ¿Cuáles son los altares que se levantaron? Vamos contra ellos en el nombre de Jesús, sin miedo. Vamos a ir contra estos gobernantes que van y traen como el Papa Francisco, ese sinvergüenza que va y trae de que la Pachamama, una cosa que ya la gente ni hablaba de eso. Mire cómo lo revive. Qué chévere. Y ahí los católicos peleando, ¿qué es lo que pelean? ¿Cuál madre tierra? La Biblia dice que, que la tierra es madre de quién. La tierra no es madre de nadie. ¿Ah? Bueno, ahí vamos viendo las cosas. Entonces, necesitamos tomar esto para orar por esto. Necesitamos la tierra, seguir sanando la tierra. Ahora vamos a tomar otros países, Estados Unidos, Panamá, Chile, Venezuela. Aquí tenemos gente de un montón de lugares. República Dominicana con Haití, que lo tiene de vecino, toca orar por los dos porque están juntos. Entonces, tenemos que ir tomando esos territorios y comenzar a hacer esas cosas. Oh, pastora, pero mi problema, su problema lo va a orar usted en su casa y nosotras vamos a orar por las listas que tenemos ahí. Aquí ya todas sabemos los problemas de la otra y usted tiene la obligación. Vio que usted necesita orar 24 horas al día, mientras que usted está por ahí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira, acuérdate de Juliana, pobrecita, cómo está o lo que sea, que Dios le dé, ayúdala, enmienda a los ángeles, entonces usted tiene su mente ocupada en su intercesión y en sus cosas y no necesariamente está fuera del mundo, pero mientras que están las cosas sigue orando, porque la intercesión 24 horas de las 3 de las 12 del mediodía, de lunes a sábado,
de lunes a viernes y el sábado la vamos a ocupar esta semana para orar por estas cosas, porque es necesario, hay un movimiento. Tenemos que cubrir a Donald Trump. ¿Por qué lo tenemos que cubrir? Ya lo va a ver, porque este hombre se ha plantado para las cosas de Dios y necesitamos hacerlo. Bueno, intercesores, Dios les bendiga. Le vamos a poner pausa a este video y vamos a mirar